Muy buenas noches, hermanos, jóvenes, a nuestro servicio de hoy sábado. Agradezco al Señor la oportunidad de poder nuevamente compartir con ustedes un tema de más importante que realmente aplica a todos nosotros, sin importar nuestra edad. Y es el tema de nuestra madurez natural, pero sobre todo espiritual, ¿no? Definitivamente una persona que no es madura en lo natural, lo más probable es que no lo sea en lo espiritual y viceversa. Aunque en realidad nuestra madurez espiritual debe tener una relación directa con nuestra madurez natural, con las decisiones y acciones que tomamos, porque nuestra madurez espiritual, digamos, se nutre de nuestra fe y sobre todo sabiduría en el Señor. Entonces sabemos que la madurez, que puede ser a veces malinterpretada, no se refiere a una persona que es muy seria, ¿no? que para con una expresión diferente, ¿no? O que ya no se ríe, ¿no? O que simplemente se volvió aburrido. Tanto los niños y también los adultos hacemos a veces incluso hasta pataletas, ¿no? Entonces realmente la madurez no tiene que ver necesariamente con la edad. Nuestra forma de expresar o evidenciar una inmadurez cambia de forma seguramente dependiendo de la edad, ¿no? Y el Señor nos advierte, conociéndonos, sobre cómo es nuestra o debe ser nuestra manera de vivir, nuestra manera de llevar nuestro caminar en lo espiritual y obviamente redundando en lo natural. Por eso vayamos a 1 Corintios 14:20, que dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Y en 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El Señor nos está animando porque realmente hay cosas positivas y, digamos, negativas o que son propias de la edad de un niño respecto a nuestro caminar. Por eso es que dice, más bien, niños en la malicia, ¿no? En la inocencia, en las ganas de entregarse a las cosas también, ¿no? Eso es lo positivo de esa etapa de la niñez, en creerle a vuestros padres, en este caso creerle a Dios. De esa forma se refiere a que seamos como niños, ¿no? Pero dice que pensemos de manera madura, ¿no? Cuando uno deja de ser niño ya no puede pensar como niño, como acabamos de leer en la palabra. La madurez viene con las experiencias, viene con el carácter, pero sobre todo con cómo nosotros llenamos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, con cómo permitimos que el Espíritu de Dios more en nosotros y recibimos la sabiduría para poder llevar nuestra vida y tomar decisiones en todo momento. La sabiduría incluso, no lo vamos a leer, pero dice que es más preciada incluso que piedras preciosas, ¿no? Realmente dice, abrázala, porque es lo que nos va a permitir conducir nuestra vida, ¿no? Lejos o cerca de Dios, agradándolo o desagradándolo, ¿no? Y hay muchos rasgos que denotan, digamos, la inmadurez, ¿no? Uno de ellos es cuando hay realmente una brecha entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Nuevamente un niño normalmente fantasea, ¿no? Tiene gran imaginación, dice hasta cosas que son imposibles. Todos hemos pensado o querido volar, hasta algunos creen que pueden volar, ¿no? Esto es característico de esa edad. Y los niños están en un proceso también de aprendizaje y muchas veces son dispersos, ¿no? Debido a que también tienen gran energía y esto los lleva a veces incluso a prometer cosas que no cumplen, ¿no?
Nosotros tenemos 3 hijos, ya 2 de ellos ya no son niños, y la menor, Ania, pues está en esa etapa, y definitivamente cuando uno es niño, digamos que llega a prometer que va a hacer cosas que después no termina cumpliendo, ¿no? Me voy a portar bien, ¿no? Voy a dejar de hacer esto, y después, por diferentes razones, esto no se cumple, ¿no? Voy a ordenar mi cuarto, ejemplos muchísimos, ¿no? Y como niño, hablando un poco de esta etapa, uno no tiene muchas responsabilidades. Hay que estudiar, asistir a los servicios de la iglesia, me refiero, los que hacen deporte y bueno, algunos otros quehaceres o tareas, digamos, también en la casa, ¿no? Y a un niño le cuesta ir asumiendo nuevas responsabilidades. Es como un proceso, ¿no?, en el que va haciendo ese cambio menos cómodo. Y hay algunos que, debido a esto, pues son más reacios a ese cambio, ¿no? Incluso los adultos, ¿no? Pasa el tiempo y no quieren esta incomodidad y digamos que es un proceso más difícil o hasta doloroso para algunos, ¿no?, de nosotros. Y es contradictorio, ¿no?, porque un niño quiere ser adulto grande lo antes posible, ¿no? Eso nos pasa también a todos, yo creo, ¿no?, a la mayoría, ¿no? Los que están en el colegio ya quieren terminar para y ser más grandes e ir a la universidad, y los que están en la universidad quieren terminar para poder trabajar y ser grandes, ¿no?, y tener más libertades y tomar sus propias decisiones. Sin embargo, cuando uno está en el colegio, cuando llega a la universidad se da cuenta que digamos hay ciertas libertades adicionales, pero la exigencia y las responsabilidades son mayores. Y cuando va a trabajar, también es distinto, ¿no? Son mayores también las responsabilidades, incluso el horario que uno dedica a trabajar. Y también, pues obviamente, se da cuenta que más bien cuando llegó a esa etapa, quisiera volver a las responsabilidades muchos del colegio, ¿no? Se dan cuenta que no es como pensaban, porque hay más responsabilidades, más preocupaciones, y el ser humano a veces es selectivo, ¿no?, en su manera de ver las cosas, en lo que uno quiere para su vida, y cuando uno es muy niño y va creciendo, anhela pues de estas etapas, y por eso que es que quiere ser grande, pero no ve todo lo que conlleva, ¿no? Entonces es como que para unas cosas sí y otras cosas no. Pero el Señor quiere finalmente que cumplamos todo lo que prometemos. Eso es un rasgo de madurez. No es el único, pero es un rasgo de madurez e integridad. Incluso hay un versículo que dice, mejor es no comprometerse si uno no va a cumplir, ¿no? Entonces nuestros compromisos, más aún de un creyente, de un joven creyente, deben ser amén. Y a veces fallamos, ¿no? Pero cuando uno viene a Cristo, y si esto no te ha pasado, porque así es cuando el Señor empieza a transformar nuestra vida para bien, uno va tomando mayor madurez, o debería espiritual, y toma total relevancia cumplir esos compromisos, hablar con la verdad, evitar toda doblez de corazón y buscar tomar buenas decisiones agradando al Señor y que tienen que finalmente ver con nuestro testimonio y ejemplo, digamos, en su totalidad, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a caminar con el Señor, se da cuenta que uno no puede, digamos, comprometerse a la ligera y no cumplir, o simplemente no tener cuidado para hablar, como dice la palabra, que tu sí sea sí, hablar siempre con la verdad, más allá de que podemos fallar, pero uno empieza a tener las alertas y ya no es tan fácil como antes, ¿no? Porque digamos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y sabemos que el Señor nos ama y es un juez justo y no quiere que caminemos sin cumplir compromisos asumidos o simplemente
diciendo cosas que después no se van a dar, ¿no? Por eso dice Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. O sea, lo dice muy claro, ¿no? Dice, cumple lo que prometes. Y si no cumplimos, pues vamos a ser considerados insensatos. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, y obviamente esto aplica a nuestra vida, por eso hablaba al inicio de nuestra madurez espiritual y natural, pero finalmente en la medida que nuestra madurez espiritual sea mayor, pues esto se va a notar, somos una sola persona. No somos personas que se desdoblan y tienen dos tipos de vida, ¿no? Recibimos la sabiduría de Dios, adquirimos una madurez espiritual que se refleja en nuestra madurez, digamos, natural y en la forma en la que nos comportamos, ¿no? Entonces a veces podemos olvidar y pasar por alto, ¿no? Olvidarnos que porque no vemos a Dios, Él no nos está viendo a nosotros y tal vez Él se puede olvidar. Pensamos que puede ser más como nosotros, ¿no? Mucha gente, no sé si han escuchado, grafican o describen al Señor como ellos mismos, ¿no? Y esto es porque es como ellos quisiera que sea, pero no es necesariamente así, ¿no? Por eso es que dice que nuestro Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no va a cambiar, ¿no? No tiene por qué cambiar, Él es perfecto. No hay que olvidar eso. Pensamos que no va a ser exigente, ¿no? O que nos va a bajar la valla, ¿no? Dependiendo de cómo se levante, ¿no? Como si fuera, como decía, más como nosotros, o volubles en nuestro estado de ánimo. Muchas personas se hacen esa versión más cómoda del Señor, ¿no? Lo cual es un error. Los compromisos demandan sacrificios, jóvenes, esfuerzos. Por eso es que muchas personas no lo cumplen, ¿no? Dicen algo, pero cuando llega el momento de hacerlo, como demanda todo esto que acabamos de decir, pues no se cumple, ¿no? Viene hasta la flojera, mejor no, y justificaciones muchísimas que nos pasan a todos, pero no deberían pasarnos. Porque si no cumplimos, como hemos dicho hace un momento, es un rasgo de inmadurez espiritual no cumplir los compromisos asumidos. Y no es que no hay que comprometerse con nada para no fallar, ¿no? Y para no dejar de cumplir, ¿no? Entonces no me comprometo con nada. No se trata de eso. El Señor quiere creyentes, jóvenes, a la acción, al servicio, preocupados por los demás, que cumplan, digamos, los compromisos que adquieren de diferentes formas, en tu casa, con alguien que te dice que está pasando por un momento difícil y tú le dices voy a orar por ti y ya te acostumbras a decir voy a orar por ti. De hecho a mí me pasaba mucho al inicio en mi caminar, que pensaba mucho en voy a orar por muchas personas y después llegaba a mi casa y decía, o al día siguiente, o tal vez 2 días después y decía, en verdad no oré por la mayoría de ellos, ¿no? O ninguno de ellos en alguna circunstancia, ¿no? Y a mí en algún momento el Señor, ya hace muchos años, me habló muy claro, ¿no? Como dice, acabamos de leer, ¿no? Cumple lo que prometes, dice en Eclesiastés. Por eso tenemos que comprometernos y hacerlo, ¿no? Está demandando hombres sensatos, ¿no? Lo contrario a insensatos. ¿Y a comprometerse a qué, hermanos? A una vida en Él, una vida en la que uno quiere ser parte de su obra. Y como se dice, con todo el paquete, ¿no? Porque en la palabra dice que vamos a pasar aflicción, vamos a pasar pruebas, pero sobre todo en gozo. Y vamos a tener victorias en Él. Ya cuando uno confía, y esto es otro rasgo en la madurez espiritual, cuando uno tiene fe y confía y le cree al Señor, pues puede pasar de victoria en victoria, como vamos a leer más adelante. Entonces es todo el paquete, eso es lo que nos hace creyentes y hombres y mujeres sensatos y maduros, en el que estamos dispuestos a comprometernos a un caminar con todo el paquete, con todo lo que implica. Es una vida de compromiso con el Señor,
Porque cuando uno ama se compromete. Por eso es que realmente somos pocos, lamentablemente, en el mundo que seguimos a Cristo con amor, con corazón, asumiendo las consecuencias, con valentía. Y eso es lo que quiere el Señor, quiere animarnos, quiere llevarnos a la reflexión para saber cómo estamos llevando nuestro caminar, si somos maduros o inmaduros y tenemos cosas que ajustar. Por eso tantas personas también pasan por nuestra iglesia y las iglesias, porque llegan hasta cierto punto, ¿no? Y cuando demanda, digamos, más de ellos, pues toman el camino fácil, ¿no? Como la parábola del sembrador, ¿no? En las diferentes tierras, ¿no? Entonces requiere esfuerzo y valentía, hermanos, y no justificarnos. Yo creo que eso es parte de nuestra naturaleza. Realmente nos justificamos cuando no hacemos algo bien, cuando no cumplimos, cuando nos hacen ver que podemos hacer las cosas mejor o incluso cuando las estamos haciendo mal. Es como que tenemos la justificación en la punta de la lengua. Pero eso es lo que debe cambiar, ¿no? Un hombre creyente, maduro, asume responsabilidades y se hace cargo de ellas, ¿no? No le echa la culpa tampoco no solo a otras personas, sino incluso al diablo, que es algo muy común, ¿no? A veces no queremos dejar algunos malos hábitos de niño, ¿no? Cuando todo era mucho más sencillo. Dios está buscando hombres maduros, jóvenes, adolescentes. Ya dejaron de ser niños, es momento de asumir nuevas responsabilidades, de hacerse cargo de sus decisiones, de crecer en madurez y entender primero todo lo que eso implica. No vas a estar cómodo para ser una persona que va creciendo en madurez. Vas a tener que salir de esa zona habitual, incomodarte. Pero eso es lo correcto y eso es lo que Dios quiere. Y no vas a estar solo cuando tengas que tomar una decisión valiente y confiar plenamente en el Señor y tener la tranquilidad de que eso es lo que Él quiere. Hay otros rasgos, vamos a continuar leyendo, vayamos ahora a Romanos 7:19. Dice, porque no hago el bien que quiero. ¿Te parece conocido? Nos pasa a todos. Sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y de ahí continúa el resto de versículos. Pero Pablo dice, mi mente sirve la ley de Dios y mi carne la ley del pecado, ¿no? Finalmente, cuando uno lee esto, digamos rápido, no es que Pablo más bien se esté, de cierta forma, lavando un poco las manos o mermando su responsabilidad. Al contrario, ¿no? Él está haciendo una reflexión muy importante respecto al pecado. Porque todos los creyentes amamos al Señor de manera genuina. Así debería ser. Entonces sufrimos en nuestra conciencia y en nuestro corazón cuando sabemos que hemos hecho algo que no le agrada a Dios, que además entorpece nuestra comunión con Él. Por lo tanto, debemos entender las causas que motivan tales acciones. Y eso es lo que hace Pablo, ¿no? Cuando explica esta causa, que dice que si es que el cristiano permite el pecado y éste permanezca en su corazón, entonces el pecado va a ser el que tome el dominio de tu vida y te hará cometer el pecado delante de Dios. Y eso va a impedir nuestra relación con el Señor, nuestro crecimiento y nuestra madurez. Porque si no hay crecimiento en el Señor, no va a haber madurez. ¿Cómo se va a llegar a un punto de madurez?
si uno no crece en el Señor. Entonces, Pablo estaba haciendo y estaba hablando del pecado porque decía que él hacía lo que no quería, es decir, no quería pecar, pero que obviamente anhelaba la ley de Dios, ¿no? Pero si nosotros no nos llenamos del Espíritu de Dios, vamos a permitir que el pecado gobierne nuestra vida. Y esa es la reflexión que él hace, ¿no? No asumiendo menos responsabilidad, sino más bien en lo que representa toda la madurez espiritual, que es: corre y crece en el Señor, llénate de su Espíritu, de su sabiduría, de su palabra, para que más bien seamos nosotros santificados a través del poder y el Espíritu de Dios. Y seamos gobernados, como decía también Pablo, por el Espíritu, ¿no? Decía que su mente sirva a la ley de Dios, no que la carne no gobierne nuestro ser. Como otro ejemplo que tiene que ver también con él, con Pablo, ¿no? Cuando les escribe a la iglesia de Corinto, ¿no? Que dice que no eran espirituales, que eran más carnales. Y ellos tuvieron una buena enseñanza, tenían conocimiento e incluso los dones del Espíritu. Pero había inmadurez espiritual y el pecado entre ellos. Había egoísmo, disensiones, envidia, celos. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermanos, porque la iglesia la conformamos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y está conformada por nosotros. Es decir, podemos tener, como la iglesia de Corinto, donde incluso, recuerdo, dice que incluso había maldad. No sé si lo dice así específicamente, me parece que sí. Pero dice que ellos tenían enseñanza y tenían conocimiento, pero había pecado y había inmadurez. Y el Señor nos está haciendo recordar esta noche que miremos hacia nosotros mismos y nos pongamos a la luz de la palabra. Porque obviamente la inmadurez es lo contrario de la madurez. Y si todavía no lo tienes muy claro, pues aquí hay algunos rasgos o acciones que grafican más la inmadurez. Si tú no estás leyendo la palabra, si solo oras por los alimentos, si te dejas llevar por la vergüenza cuando tienes que hablar de Dios y estar firme en tus convicciones, si tomas las cosas de Dios a la ligera, si no te apartas del mal en situaciones donde eres presionado, y sabes que va a resultar de eso, pero no te apartas por diferentes motivos, ¿no? Situaciones difíciles, o si le echas la culpa a otros de tu caminar, o si te ofendes rápidamente cuando alguien te da un consejo a la luz de la palabra, que es para mejorar, porque finalmente todos tenemos algo que mejorar, solo que a veces llegamos a un punto tal, y eso no es madurez, que en lo natural te es fácil recibir el consejo de un jefe, de un profesor, de una autoridad, pero en la iglesia no. Porque tal vez sientes que ya has caminado lo suficiente y no deberías fallar en eso, y eso a veces nos duele, ¿no? Pero eso no es madurez, al contrario, si te ofendes rápidamente o no te gusta que te hagan ver las áreas de mejora en tu vida, más aún viniendo de un líder o de la palabra, pues ahí hay inmadurez, hermanos. Por eso nosotros tenemos que buscar esa madurez espiritual. Nuestra meta es encontrarnos con el Señor, caminar con la mirada puesta en Él, pero debemos buscar tener madurez espiritual. Es como un termómetro, ¿no? Y no para decir, ya hice esto, ya hice el otro, pero ¿realmente soy maduro espiritualmente? ¿Soy maduro en la fe? Esa es la pregunta que te tienes que hacer.
¿Estás tomando buenas decisiones? Por eso vayamos a Hebreos 5:12, que eso es ya como una llamada de atención, ¿no? Y como se dice, el que le cae el guante que se lo chante, ¿no? Porque esta palabra siempre es para bien, ¿no? Y a veces cuando es más directo, es más fuerte, el Señor quiere llevarnos a eso, a esa madurez espiritual, pero antes tiene que haber un proceso de autorreflexión para saber qué podemos hacer mejor. Entonces dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está en la palabra del Señor, no lo digo yo. Y esto es, hermano, yo no sé si tú tienes muchos años en la iglesia y estás prácticamente igual que cuando llegaste. No sé si todavía no has leído la Biblia en su totalidad. No sé si al final se te dijo para que sirvas en algún momento, ya han pasado los años y tampoco has querido aprovechar esa oportunidad, ese encargo, esa manera de experimentar una mayor adoración con Dios, de crecer espiritualmente y ser maduro a través del servicio también. Porque es triste, hermanos, es triste porque finalmente incluso muchos de los jóvenes ya no están en nuestra iglesia y algunos otros que tienen muchos años, su caminar está en retroceso o más bien se quedaron estancados. Entonces, ¿por qué si uno busca mejorar en todo? No tiene sentido, porque es que no tiene que haber un proceso y unas ganas de crecer espiritualmente, de tener mayor madurez espiritual, de estar disponible, no solo dispuesto, disponible para poder ser usado en lo que el Señor te encargue como misión. Hay como 3 niveles en realidad de lo físico a lo espiritual, ¿no? Que tiene que ver con nuestra edad cronológica en lo natural, pero con nuestra madurez también espiritual, ¿no? Y la primera es cuando éramos alimentados por otros, ¿no? Tiene que ver con el versículo que acabamos de leer, que habla de la leche y de miel. ¿Quiénes comen principalmente eso, no? Cuando uno es bebé, solo se alimenta al inicio de la leche materna. Y ya va pudiendo y necesita el cuerpo otras cosas. Entonces, cuando uno es niño es alimentado por otro. Cuando uno recién llega a la iglesia es alimentado por la palabra de Dios, pero alimentado por otros hermanos y líderes. El segundo nivel es cuando te alimentas a ti mismo. Si verdaderamente, como se grafica, has tomado la mascarilla de oxígeno, como cuando en el avión te dicen que te la tienes que poner primero tú para poder ayudar a otros, ¿no? ¿Sabes discernir del bien y el mal? ¿Eliges lo bueno realmente? Entonces, es necesario alimentarte a ti mismo. Tú mismo cultivar esa relación individual con el Señor. Tú mismo leer la palabra. Tú mismo querer venir al servicio, ver las pregas. Tú mismo orar. No esperar que tus padres todo el tiempo te estén diciendo como si fuera una actividad más. No sé, tendiste tu cama, lavaste esto o hiciste tal tarea. Esa es la diferencia, joven, adolescente, cuando tú mismo por convicción empiezas a querer y a tomar decisiones. Y si no quieres, pero sabes que es bueno para ti, lo empiezas a hacer sin excusas, sin justificaciones. Y empiezas a crecer en este segundo nivel de alimentarte a ti mismo para crecer y para poder
alimentar a otros, que es el tercer nivel. Cuando uno empieza dentro de esa madurez espiritual a ocuparse y a tener carga por los demás, a orar por los demás, a querer ayudar a los demás, a prepararse de una manera tal que es capaz de ayudar a otros. Porque si no te alimentas a ti mismo, ¿cómo vas a ayudar nuevamente a otros? No solo no vas a poder, sino de repente vas a pensar, uy, como no sé nada, ¿cómo cuando me pida consejo sobre la Biblia, siendo cristiano, qué le aconsejo? ¿Qué le digo, no? Entonces, hermano, ya pasó el momento de que seas alimentado por otro solamente. Es momento también de que te alimentes tú mismo para que puedas, en el tercer nivel, alimentar a otros. Eso es lo que el Señor quiere. Ese es el fruto del cual habla el Señor en su palabra, que quiere que nosotros llevemos. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es una transformación que el Señor va a hacer en tu vida. Pero partiendo de esa identidad que nos caracteriza, que es ser llamados cristianos, ser llamados hijos de Dios, habiéndolo recibido a Él en tu vida para que sea tu Señor y tu Salvador. Y este proceso se da, como leíamos, de gloria en gloria, ¿no? Por eso decíamos que tiene que ir en aumento. No se puede dar teniendo una vida quieta en el Señor, haciendo siempre lo mismo, sin salir de nuestra zona de confort. Qué mejor aún sabiendo que el Señor se agrada en esto, que esto es para glorificar a Dios, para que muchos otros puedan conocer cómo es el carácter de Dios, cómo es nuestro Dios vivo, cómo es su amor, su disciplina, su misericordia, cómo cumple sus promesas, cómo nos sostiene en tiempos difíciles, cómo nos ayuda. Si uno no tiene madurez espiritual, no va a poder hacer todo esto que estamos mencionando. No vamos a poder glorificar a Dios. Y lo mejor aún, como dice, no olvidemos ninguno de sus beneficios, ¿no? Es que glorificando a Dios somos nosotros glorificados, ¿no? Es como cuando uno ayuda a otro, siente que bendice a otros, pero uno es bendecido. Entonces, ¿qué mejor que ese beneficio de tener bendición para tu vida? Debemos aprender a confiar en Dios y en su voluntad. Entonces, ¿cómo debe ser? ¿Qué otro versículo grafica una madurez espiritual? Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está. Antes hablaba del hombre insensato que no cumple, ¿verdad?, sus promesas. Ahora habla de un hombre prudente, pero que edificó su casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Por eso hablábamos de lo que significa también ser maduro espiritualmente, ¿no? Y este se manifiesta edificando nuestro caminar en Jesús, que es la roca, en su obediencia, en fe, en el temor de Dios, en nuestra autorreflexión para poder pedir perdón, en el carácter, en la templanza, en el esfuerzo, en la valentía para asumir las consecuencias de nuestras acciones delante de Dios, en saber recibir un consejo, en saber callar en una discusión. Todo eso, y podemos seguir porque la lista es larga, incluso los dones del Espíritu Santo, finalmente es invitar a Dios y su Espíritu en tu vida y a tener temor y guardar sus mandamientos. Como dice otro versículo, ¿no? Que no hay más.
peleando batallas de rodillas, llevando y testificando nuestra propia relación con Dios y comunión con Él hacia los demás. ¿Cuántas personas no lo entienden y algunas personas quieren saber? Y qué mejor que tú les digas cómo Dios obró en tu vida, cómo lo conociste, qué hiciste, cómo llegaste de la mano de Dios al lugar en el que tú estás o deberías estar, y cómo no vas a más bien perder oportunidades, como ese versículo que ha sido de exhortación, ¿no? Dice, ya deberían ser maestros, ¿no? Jóvenes que deberían estar también compartiendo la palabra de una manera distinta. No solamente escuchando en los servicios, sentados, sino haciendo muchas otras cosas más. ¿Eso es lo que quiere Dios? Y toda persona te lo va a decir en la natural. Nadie quiere que un hijo, te lo va a decir cualquiera, que no te quedes en el mismo lugar. ¿Qué mejor que hacerlo? Algo que va a ser para toda tu vida, para la eternidad. Y esto no se hace solo, hermanos. Esto se hace de la mano del Señor. Y eso es algo que de verdad lo tienes que tomar muy en cuenta, porque nos olvidamos. Nos olvidamos y Dios por eso nos lo recuerda siempre. Por eso, jóvenes, hermanos, busquemos nuestra madurez espiritual, tomemos buenas decisiones. No podemos quedarnos en el mismo lugar. No, es que antes yo lo hacía así, ya me acostumbré a hacerlo así. Tenemos que crecer y buscar ser más útiles y ver si estamos cumpliendo esos 3 niveles que denotan esa madurez. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan una muy bendecida semana. Necesito más que el día de ayer, te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Más que a mi respiración, más que a mi canción, más que a un latir, más que a nadie junto a ti, yo quiero estar y poder disfrutar, porque no quiero volver a ser el que antes fui. Te necesito más que el día de ayer, te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Más que a mi respiración, más que a mi canción, más que a un latir, más que a nadie junto a ti, yo quiero estar y poder disfrutar, porque no quiero volver a ser el que antes fui.
necesito.